más fácil a lo mejor estar ocupado o el cansancio era distinto, pero ahora todo está concentrado en ver, en pensar. Estamos pensando mucho rato. Muchas veces están echados viendo Netflix, viendo una serie. Oh, el otro día vi una serie muy buena, pero la vi en 2 días, fue terrible, de haberla distribuido en más tiempo. Em, pero están pensando todo el rato, por ejemplo, en el trabajo que hay que hacer, que hay que avanzar en esto, y uno está ahí. Eso tiene un nombre, pero no lo vamos a... ¿Para qué? ¿Cierto? No es flojera, por si acaso. Pero creo que es recomendable como terminar las cosas, también darse esos plazos de descanso, y eso tiene mucha relación también con lo que vamos a ver o con lo que estamos viendo en nuestra asignatura. Se está acabando el semestre, de hecho, por calendario, el 21 de agosto ya está todo, está, ¿cierto? No sé cómo irán ustedes los otros ramos, pero hay algunos que ya deben estar así como casi listos. Armonía, por ejemplo, que de hecho en armonía han avanzado harto, por lo que tengo entendido. Ha sido difícil, pero la armonía siempre es difícil, es como la auditiva. No hay auditiva fácil. Em, pero vamos que se puede, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Que el día de hoy tiene que ver con respecto a cuando ya tenemos nuestro trabajo finalizado. Vamos a seguir dentro de nuestro, digamos, planificación de la parte de producción, pero no vamos a dejar más o menos como planteados los tópicos, porque hay que entender que como se va a llevar adelante un segundo semestre igual, ¿cierto? En línea, igual nos vamos a adecuar porque también la producción sigue avanzando, y también la reflexión sigue avanzando. Este semestre va a ser más que nada para fijar algunos parámetros y el segundo semestre va a ser mucho más práctico, ¿ya? Para que no se asusten tanto de que no, que tenemos la maqueta ahí nomás, que sentimos que le podemos sacar más provecho. No se preocupe, si de eso se trata, ¿cierto? Estamos en un proceso de aprendizaje. Pero piense ya de que el segundo semestre, si siente que esta maqueta a lo mejor va a quedar un poco incompleta, el segundo semestre vamos a hacer todo lo posible para que se pueda realizar efectivamente una, producción a distancia. Y vamos a tener ejemplos, vamos a tener entrevistas. Hay una chica que yo contacté, que vamos a tener, yo creo que cuando lleguemos a septiembre, segundo semestre, octubre, vamos a tener una jornada con ella, ¿ya? En donde van a poder hacerle preguntas, van a poder revisar su trabajo. Y esta jornada, por ejemplo, no va a ser grabada, para que lo tengan ya en claro, que a lo mejor nos vamos a empezar a topar con ese tipo de jornadas. Si es que usted dice, no, profe, es que yo no sé, ahí vamos a ver, ya no se preocupe porque vamos a solucionar todas las problemáticas que puedan haber en el camino, pero como le digo, este primer semestre ya está culminando y vamos a culminar con el proceso final de esta producción. Pero antes de eso, quiero que revisemos el trabajo, o en realidad la rúbrica del trabajo final, ¿ya? Para que lo tengan bien en claro, que de hecho va a ser ahora, la voy a compartir, vamos a también ordenar en las carpetas según los representantes, etcétera, ¿ya? ¿Cuándo se volvería al segundo semestre? Si no me equivoco, el Que, calendario sale el 5 de septiembre. Esas son las fechas que mandan, ¿ya? Igual, dentro de cualquier cosa, como siempre, van a recibir correo y toda la información respecto a lo que signifique la vuelta de semestre. pero se tiene pensado volver el 5. Sí, según lo que tengo entendido es que el calendario académico ya está en línea. Ese es el que vale. Ah, ya, ya. Ahora, chiquis, la rúbrica del trabajo final, para tener claridad con respecto a qué es lo que había que hacer, porque es bien difuso si uno lo piensa como ya la pura maqueta y las cosas así, no entiendo, ¿ya? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y hay que entenderlo, que para el trabajo de la asignatura, tal cual como se ha determinado desde el inicio del semestre, se debe realizar una composición de manera libre, ¿ya? Integrando los contenidos aprendidos en esta asignatura, tanto en otras como educación auditiva, armonía, historia de la música, etcétera, ¿ya? En su asignatura, eso te debo corregirlo, porque en realidad en su carrera, ¿ya? No es que vayan a ser integrados al tiro como que tiene que hacer la partitura, tiene que escribir esto, aún no, ¿ya? Para el segundo semestre, pero para que se vaya empezando a integrar, porque si esto no sería una mera técnica, ¿cierto? Haga la maqueta, cumpla con esto y listo, pero no, licenciatura en música, que nunca se lo olvide. Entonces, para esta evaluación, ¿qué es lo que tiene que hacer? La finalidad es comenzar a integrar el desarrollo de una producción en home studio, ¿cierto? Durante este primer semestre integramos qué es lo que era el concepto de home studio, cuáles eran las visiones del productor musical, las distintas etapas que teníamos, cuáles eran las posibilidades de división de trabajo, la reflexión que teníamos que tener, independiente tanto de los equipos, ¿cierto? Vimos algunas cosas de los equipos, pero bien poquito, que en el segundo semestre vamos a aplicar mucho más,
junto con también, por ejemplo, cómo aplicar los efectos, revisar bien las automatizaciones y esos procesos que tienen que ver en determinado con digamos, con el proceso de postproducción. Porque como los otros dos ya los vamos a tener más claros desde la práctica, vamos a avanzar un poquito más, ¿ya? Para la evaluación debe realizar lo siguiente, ¿ya? Realizar una maqueta en formato WAV 44.1, 16 bits con su composición, ¿ya? Se puede utilizar cualquier tipo de pistas, usted vea, WAV, MIDI, MP3, WMA, usted verá, ¿ya? Esto tiene un total de 20 puntos. ¿Por qué tiene este valor? Porque usted me va a tener que mandar el WAV, va a tener que mandar un pantallazo en donde también se va a poder ver detallado. La idea es que tenga harto puntaje para que tenga también hartas posibilidades de tener una buena nota. Lo ideal es que aquí, por ejemplo, en esta piense que mandando la maqueta, mandándola con el trabajo o mandando un pantallazo, usted ya tiene, digamos, eh, asegurado ese puntaje, ¿ya? Porque es el resultado final. Ahora, ¿qué trabajos escritos deben acompañar además esta parte de la evaluación, que es la maqueta, que es el concreto de la asignatura? ¿Ya? Deben realizar la descripción de los efectos y justificando su ruteo de uso, si van a hacer inserción o envío. ¿Ya? Para eso tienen media plana como máximo, que debe explicar el método en el que aplicaron los efectos y por qué. ¿Se acuerda que tuvimos una conversación como, no, este efecto es característico de este estilo y nosotros vamos a jugar con este otro? Y yo les di unas recomendaciones de buscar canciones que fueran, digamos, que tuvieran como efectos llamados extraños, que fueran innovadores, pero que a la vez fueron un poquito extraños como para tener también esas referencias. Entonces usted cuando llene esta parte del trabajo me va a decir, por ejemplo, no, profe, nosotros ocupamos ecualización por inserción en algunos canales, o en el canal voz, en el canal guitarra, porque queríamos corregir ciertas situaciones espectrales, ¿cierto? Que fueron problemáticas de la grabación. Y además agregamos, por ejemplo, un delay por inserción, porque corresponde a uno de los juegos utilizados en el Roots Reggae, por ejemplo, estoy inventando, ¿ya? Eh, además, aplicamos reverb por envío para dar la sensación de espacio. Ahí no tengo más de media plana, ¿ya? 5 puntos. Abajo van a entender por qué también esos 5 puntos, que es lo que se va a medir finalmente en esto. Como ustedes van a tener completa libertad, si usted me lo justifica, yo no voy a decir, esto está mal, este efecto va acá, este efecto... No, porque estamos desde el punto de vista creativo y artístico, recuerden, ya intentando lograr dar ese análisis. Realizar en no más de media plana una explicación de la temática de la composición. Nosotros hicimos un dark wave ruso de los 95, así ya, de determinado, y ya intentamos retratar el sentimiento del frío cuando la gente descubrió que la fábrica de Casio estaba abandonada y habían sintetizadores y se los llevaron a sus casas y comenzaron a crear música. Estoy inventando, todo esto por si acaso. Eh, a eso se refiere con una explicación de la temática, que es lo que busca representar en esta composición, ¿ya? Deje fluir su imaginación. También 5 puntos y más abajo vamos a entender también por qué. Además, debe presentar esta ficha inicial terminada. Ahora la vamos a volver a revisar. Esta primera ficha en donde venían los nombres, los integrantes, los instrumentos, el BPM, el estilo, ¿ya? Básicamente ahí. Tiene un número 1, abajo lo vamos a detallar. Además, dice presentar una planificación de producción, de cómo fue el proceso para realizar la grabación de esto, ¿ya? Una planificación, acuérdese los conceptos que teníamos para la planificación. Y lo mismo con la bitácora, que tiene que ser para el proceso de preproducción, o sea, qué es lo que fueron haciendo, qué problemáticas fueron surgiendo, cómo las fueron resolviendo. Y lo mismo para la producción. Esto también vale 10 puntos. Y presentar letra, en caso de tenerla, la composición, y clave americana, ¿ya? Si no la tiene, porque son puros sintetizadores, bueno, ocupe los instrumentos MIDI, vea la escritura, vea qué notas son, ¿ya? Ocupe todos los argumentos técnicos y escritos, teóricos, pedagógicos, lo que usted quiera, para poder ejemplificar estos, digamos, detalles, ¿ya? Como le decía, hay un archivo que tiene un número 1, otro que tiene un número 2 y otro que tiene un número 3. Acá abajo se entrega el detalle en donde dice que los documentos 1, 2 y 3 deben ser presentados en un mismo archivo, ¿ya? Es un mismo archivo el que contiene toda esta información. Para los documentos 2 y 3, es decir, para la planificación de producción y para la bitácora de proceso, no existe un formato definido. Usted vea cómo lo va a escribir y cuál es el detalle. Si quiere buscar una de internet y copiar el detalle, perfecto. Si quiere escribir como usted sintió que se veía más ordenado, perfecto, ¿ya? Tengan claro que no por presentar todo con cuadros y colores más bonitos va a ser una mejor evaluación, ¿ya? Sino que el evaluado va a ser el detalle de lo ocurrido realizado en el proceso.
O sea, si usted me explica bien lo que pasó sin necesidad de tantos flores y tanto color, lo va a lograr igual, ¿ya? Para que no se pierdan eso. Como que, oh, chuta, no sabemos el formato. No importa. Haga un listado. Si sabe hacer el listado de tickets en Word, bueno, hágalo con eso. No se preocupe, ¿ya? Para la entrega de ¿y por qué también ahora no voy a insistir en esto del formato? Porque va a llegar un momento en su formación cuando le toque, por ejemplo, con la profesora Patricia Díaz y logre ver además en todo este tipo de proyectos y la formulación de los mismos, cómo se realizan estos documentos. Por ahora es necesario que comencemos a reflexionar al respecto, ¿ya? Y de que son necesarios para la realización de una producción musical, ¿ya? Para la entrega de documentos, todos los archivos deben ser subidos al Drive en formato carpeta. O sea, van a tener que crear una carpeta con su nombre. Acuérdense que el grupo tiene que tener nombre, la composición tiene que tener nombre, cosas básicas, ¿ya? En una carpeta de audio creada en clase correspondiente al día de hoy, ¿ya? Vamos a crear ahora en clase las carpetas y vamos a incluir también a los representantes. Las personas que no estén en esta clase y que vayan a compartir el video después, lo vayan a ver, van a tener que contactarse para que sus carpetas sean agregadas, ¿ya? Por favor, el aviso de las personas que no corresponden al grupo y no están asistentes en clase, no les avisen, ¿ya? Necesito que vean esto. Necesito que vean este documento. Si usted es de un grupo y usted no es el representante, no se preocupe, deme el correo del representante y con eso queda cubierto, ¿ya? Pero para aquellas personas que no, necesito que se contacten. Por ejemplo, los chicos que trabajan en el grupo de Vicente con el Michael y el Ignacio, ellos no tienen ningún problema, ellos se han contactado súper bien. De hecho, yo me he retrasado con ellos, pero ellos están súper bien en el tema del contacto, ¿ya? Un representante por grupo debe subir los archivos. Los van a poder modificar la cantidad de veces que quieran hasta el 19 de agosto, ¿ya? Los formatos de archivo de los trabajos, ¿ya? Los formatos se entregan en PDF, en los trabajos escritos, ¿ya? La fuente Arial, Times New Roman, Calibri y Cambria. Si se fijan, cada una de las letras está escrita en su tipo, para que las vean en negrita, para tener más o menos una idea de cuál es la fuente. ¿Qué fuente ocupo yo acá? Ocupo Calibri. Ah, no, mentira, aquí ocupé Arial. Arial normal, no negrita. Tamaño de la letra número 12, interlineado 1,5 y texto justificado. La ortografía y gramática es fundamental, ya que te hay descuentos de 0,3 puntos por cada falta. Es decir, si usted en este trabajo, en donde tiene que realizar en no más de pequeña plana una explicación de la temática de la composición, piense que tiene 5 puntos para dividirlo en 0,3. O sea, voy a medir faltas de ortografía, cosas que uno dice, no, ¿cómo va a importar? No, importa, y mucho, ¿ya? Sobre todo con la unidad que vamos a ver el día de hoy. Si cada falta vale 0,3 puntos, tengo la posibilidad de 16,6 faltas de ortografía, antes de tener un 1, o tener 0 puntos en ese lugar, ¿ya? Para que lo tenga bien presente. Word corrige texto, Office corrige texto, en general Gmail corrige texto, Google ahora también corrige texto, hasta WhatsApp, WhatsApp web, WhatsApp normal en los celulares, en todos los, digamos, posibilidad, en todos los lugares donde usted puede escribir se puede corregir texto, ¿ya? Ahora, si usted quiere ocupar lenguaje inclusivo, lenguaje inclusive, no hay ningún problema, eso no se va a considerar nunca como una falta de ortografía, ¿ya? Sino que se van a considerar faltas de ortografía como lo que es más tradicional dentro del lenguaje. Si me escribe cocina con S, lo voy a contemplar, ¿ya? A eso voy. Este trabajo tiene, como le decía, una fecha de entrega el 19 de agosto. Usted lo puede modificar las veces que lo considere necesario, ¿ya? Para este WAV, téngalo presente, como siempre, es el audio más una foto. ¿Y por qué una foto? Porque un pantallazo, ¿cachai? ¿O por qué un detalle les voy a pedir? Porque como tienen la libertad de usar el software que ustedes quieran y además tienen sus archivos, el traspaso de archivos va a quedar demasiado pesado, ¿ya? Demasiado pesado. Si ya con un WAV a lo mejor va a ser mucho. Si imagínense me mandan la carpeta con todos los archivos para yo poder reproducirla, ¿ya? Por eso les pido una carpeta. Ahora, si ustedes me dicen que, por ejemplo, dentro de su grupo no hay nadie que cuente con una buena conexión a Internet, entonces la única posibilidad de poder compartir un archivo y no tener estas dificultades es un archivo MP3, perfecto, ningún problema, ¿ya? Pero asimismo, encargado de comunicaciones es la persona que tiene que encargarse de, digamos, verbalizar esto y ver qué solución es la que se puede dar, ¿ya? Hasta aquí, ¿alguna duda?
Por mi parte, no, profe. Muy bien. Entonces vamos a crear las carpetas antes de meternos en nuestra máxima unidad. Vamos primero a hacer una reflexión y debemos ver un poquito de contenido. Igual hoy día, para que lo tengan en claro, es nuestra última clase teórica, ¿ya? La próxima semana yo igual voy a estar conectada en caso de cualquier corrección que quieran hacer, cualquier cosa que queramos revisar, ¿ya? Cualquier ayuda que necesiten, yo voy a estar disponible en el horario de clase, con la clase inicial. Trabajo final. Crear. Listo. Necesito correos de encargados de grupo, por favor. Juan Calfumil, profe. Al tiro. Juan Calfumil. Es Juan, su correo, ¿cierto? No, Ju. J. Calfumil. Ah, está. Ahí Juan. está. ¿Quién más? ¿Qué otro correo encargado de grupo? Diego. ¿Quién más? De los que están acá. Matías Rodríguez. ¿Se sabe el correo de Maja Lotillo? Parece que es Maja Lotillo, ¿no? Ahí está. Matías. ¿Quién más? ¿O no hay más grupos? Díganme que no, por último. Ya, Dante. Ah, parece que lo tengo el del Dante. Ahí está, Dante de Bañino 7. Y ahí estamos, parece. Están todos los grupos, ¿o no? André. ¿Cuál es? ¿Quiénes son las letras repetidas, po? André, Matías, ¿o no? Sí. Ya, ahí estaríamos con las personas que están presentes, ¿cierto? Están todos los grupos registrados. Por favor, don Andrés J. Plagués, que es el único que no tengo idea si es que está vivo ahí contestándome. Andrés Plash. ¿O está dentro de alguno de los grupos, chiquillos? Debe estar así, del almuerzo, pero en llama. Ya, listo. Entonces, aquí ustedes donde tienen que subir y tienen que crear una carpeta en donde va a contener este archivo, ¿ya? Acuérdense. Aquí dentro de esta carpeta que dice trabajo final, ¿qué es lo que va a estar también? Va a estar el documento, ¿ya? De la rúbrica del trabajo final. Ahí está, ¿ya? Para que puedan acceder a él sin problemas. Si nos vamos a la carpeta MIT3, en donde dice trabajos, usted va a encontrar también el archivo, no lo veo, lo tengo justo tapado, en donde está lo de la evaluación, ¿ya? Nos queda la autoevaluación, que ese es un archivo que yo les voy a mandar y les voy a explicar cómo lo tienen que evaluar, ¿ya? Pero va a ser bien fácil porque va a ser básicamente la nota de cada uno, para que tampoco se sienta así como tan estresado, ¿ya? No vamos a ser jueces del resto, ¿ya? Eso, en ¿Es nuestro como una trabajo. evaluación personal eso? Claro, es una evaluación personal para ver cómo llevamos adelante este proceso, si es que en realidad sentimos que hay algún área que esté débil con respecto a nosotros, cómo podríamos fortalecerla, ¿cierto? Si es que, por ejemplo, incluso aquellas personas, porque si no me equivoco, para algunas personas este ramo es un electivo y no tiene, digamos, una continuidad del segundo semestre, pero igual se les va a dejar la invitación abierta a que se unan en el segundo semestre. Eh, ¿Por qué? Porque la idea también es ir viendo un poco las dificultades que vamos teniendo para ver cómo solucionarlas. Pues si no nos vemos dificultades y nos vemos perfectos, vamos a seguir en ese fundamento, ¿cierto? Y en esa reflexión. Eso, chiquis. 19 de agosto y 14 de agosto los otros trabajos como plazo. Yo todavía no cambio las fechas del campus virtual, pero la voy a cambiar yo creo entre hoy y mañana, para que lo tengan claro. Entonces, terminando ya con nuestra como temática con respecto a la asignatura, con respecto a los aprendizajes que tenemos que tener, vamos a hacer un leve recuento. ¿Verdad, po? No, los representantes no es que tengan acceso a la rúbrica del trabajo final, los representantes tienen posibilidad de subir archivos, pero esa carpeta de trabajo final está disponible para todos. Solo los representantes pueden subir archivos. Vamos a recordar
más o menos qué fue lo que vimos y por qué también definimos un poco el concepto de productor musical, que en realidad, cierto, todavía no llegamos con un consenso, sino que la idea era comenzar a generar la reflexión por si uno no tenía muy claro hacia dónde volar, ¿cierto? En el segundo semestre ya vamos a ver cosas más prácticas con trabajos y con aplicaciones prácticas. Luis Torrejón ahora lo vamos a entender mucho más, ¿cierto? Ya no va a ser una entrevista volátil, sino que ahora vamos a hacer un análisis detallado, vamos a analizar otros textos, ¿cierto?, de realización de producciones para poder comprender la función del productor musical a lo largo de la historia de la música, por lo menos en un par de casos catalogados como específicos que nos van a servir para avanzar, ¿ya? Lo mismo con el home studio, estamos viviendo en estos momentos una reflexión bien importante con respecto a cómo se está desarrollando la producción musical en Chile, sobre todo en estos momentos. Y y es bueno también comenzar a reflexionar y abrir esas nuevas aristas porque a pesar de que es un problema muy actual, estamos inmersos en él y cuando este problema se acabe vamos a seguir nosotros también en este mundo. Entonces, teniendo una reflexión bastante clara, también vamos a ver la posibilidad y la existencia de más posibilidades, ¿ya? Solo por entender un poquito más los errores. Pero el concepto de una producción, cómo se realiza una producción, no va a cambiar, ¿ya? Eso no ha cambiado. No ha cambiado ni siquiera a lo largo de la historia, pueden cambiar las formas de hacerlo, pero el proceso en sí, cómo se lleva adelante, sigue siendo el mismo, ¿ya? En donde tenemos, ¿qué procesos tenemos? Tenemos el proceso de preproducción, el proceso de producción y el proceso de postproducción. Esto podríamos verlos como las cadenas, ¿cierto? La cadena de trabajo, la cadena productiva de una obra musical, en donde se ve inmerso un productor musical. Para esto, ¿qué es lo que tenemos que tener súper en claro? Si empezamos a definir por proceso, ¿cierto? Por lugar, esto ocurre primero, esto ocurre después y esto ocurre después. Sin embargo, uno no ocurre sin el otro, ¿cierto? A pesar de que la producción puede ocurrir por sí misma, no nos, digamos, garantiza que se realice un proceso o una producción artística de por sí, ¿ya? Recordemos, entonces, en la preproducción es donde nosotros vamos a reflexionar y vamos a pensar, vamos a planificar, vamos a pensar, vamos a probar, ¿ya? Vamos a, digamos, aquí es donde vamos a crear, ¿ya? ¿Qué vamos a crear aquí? Vamos a crear todo lo que tenga que ver con nuestro producto artístico y vamos a pensar con nuestro producto musical, ¿ya? Pensando justo aplicado en la producción y en la licenciatura en música y en la composición y en el mundo en el cual nos estamos moviendo, ¿ya? No vamos a pensar como producto este que se vende y sale de esta industria agresiva que nos da mucho miedo, ¿cierto? Del que nos intentamos mover de una manera anarquista. No, vamos a pensar como el producto, como el resultado de un montón de procesos, ¿ya? Entonces aquí es donde vamos a pensar eso mismo, vamos a planificar qué instrumentos son los que vamos a usar, qué notas son las que nos van a aparecer, qué armadura podría llegar a ser, qué escala, ¿cierto? Vamos a pensar qué sonidos son los que nos van a, digamos, llevar a buscar eso. Vamos a pensar cuáles van a ser nuestras referencias sonoras, hacia dónde queremos ir, hacia dónde no queremos ir. Vamos a probar, vamos a innovar a lo mejor con respecto a muchas técnicas y a lo mejor no, vamos a ocupar las mismas técnicas de siempre, pero vamos a probar si es que son representativas para lo que nosotros queremos hacer. Vamos a poner el micrófono al frente del amplificador y vamos a grabar, nos vamos a dar cuenta si hay ruido o no, vamos a conectar un montón de cosas, vamos a probar en todo ámbito, ¿ya? No solo probar desde el punto de vista técnico, también uno a veces prueba desde el punto de vista desde la reflexión. Aquí es donde vamos a crear. Aquí básicamente es donde uno dice, ya, hagamos la maqueta, la primera maqueta, porque cuando llega el momento de la producción ya tenemos que tener lista la idea. Pero antes de eso, si estamos, digamos, en este proceso de producción, es aquí donde va a aparecer la música. ¿Ya? Es aquí donde vamos a tomar esta idea y vamos a decir, mira, podríamos hacer esto, podría tocar estas notas, podría hacer esto otro. Vamos a armar este esquema. A lo mejor nosotros vamos a componer, si es que creemos en esa teoría, a lo mejor vamos a creer en la teoría de que los sonidos están flotando por el aire y finalmente nosotros vamos a ser quienes los organicen. A lo mejor yo voy a ser quien interpreta estos sonidos, a lo mejor voy a ser quien mezcla estos sonidos. Pero aquí ocurre el proceso creativo. Aquí es donde se decide hacia dónde vamos a llevar, ¿ya?
Uno no puede ir a la producción, no puede ir a grabar sin saberse el tema, porque no funciona, ¿ya? No, es que lo grabamos por parte, ya mira esta parte primero, esta parte después. Después te llega a la casa y se siente un doctor Frankenstein. Pero el doctor Frankenstein hasta el día de hoy se habla de él, porque era el doctor, no era el ser el que caminaba, ¿cierto? Eh, pero uno se siente mal, pues uno lo escucha así, oh. Y se preguntan qué estaba pensando cuando dijo, dale, sí, de más hacemos un tema, ¿ya? Por eso es importante este camino de la preproducción. Aquí es donde ocurre, digamos, esta magia de la espontaneidad en que tenemos que aprender a organizarla para poder llevarla a cabo. Piensen incluso si estuvieran solos con su guitarra, solos con un bajo, solos con una trompeta, solos con su voz. Si uno quiere que empezar a cantar, si uno llega y canta, como que ya va a cantar un rato, pero después va a empezar sin darse cuenta a planificar, va a empezar a pensar, ¿qué es lo que quiero cantar? Voy a empezar a probar, voy a empezar a decir, ah, mira, si canto esta canción y la mezclo con esta otra, voy a empezar a crear, ¿ya? Es independiente del hacia dónde lo llevemos, cuál sea la magnitud, es importante que pensemos en este proceso, ¿ya? Cuando yo ya tengo esto, cuando yo tengo planificado, tengo probado, acabo de crear y digo, ok, voy a hacer un registro de este trabajo, ¿cierto? Lo voy a llevar adelante. Ya sea este registro, lo voy a ir a grabar en un estudio o lo voy a llevar a, no sé, a tocar en vivo. Pero ¿en qué tipo de registros vamos a pensar nosotros? En aquellos registros que se pueden hacer en un home studio, el estudio que uno tiene en casa, que hoy en día se define desde el punto de vista técnico según nuestras necesidades. ¿Yo para qué voy al estudio? Yo voy al estudio a grabar lo que no puedo grabar en mi casa. Yo, en lo personal. Si yo tuviera una banda, mi banda no la puedo grabar en la casa porque no caemos. Voy a un estudio. Si yo, como Paulina Lobos, como Grouptastic, no puedo grabar todo en mi casa, por ejemplo, las voces, que todavía no las grabo, que van a ser para como 2 discos más, yo creo que todavía no llego a ser amiga muy bien de la voz, eh, pero cuando llegue a lo mejor voy a tener que ir a un estudio porque voy a necesitar un micrófono el cual yo no tengo en mi casa, ¿ya? Pero la producción es la realización de este producto artístico, como le decía, este producto musical, que podemos desarrollar en un home studio. Entonces, cuando tenemos pensado todo esto, cuando tenemos planificado, cuando hemos probado, cuando hemos creado, en la producción lo que nos define todo es el hacer, ¿ya? ¿Cómo lo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a grabar? Eh, ya lo tengo pensado desde antes, ¿cierto? Pero ese día, en la producción misma, yo la hago. Voy a grabar esto así, voy a probar esto así, ya voy a sacar una foto de la microfonía para acordarme con la bitácora después cómo fue que yo lo hice. Trabajos que vamos a hacer en el segundo semestre, ¿ya? Eh, Aquí es donde ocurre todo. Aquí es donde ocurre por segunda vez la magia, porque aquí es donde todo eso que teníamos pensado tiene lugar, tiene un momento, tiene un instante incluso. Instante. Porque hay cosas que ocurren solo ahí, en una toma, no ocurren más, ¿ya? Independientes del lugar. Aquí es donde es. Aquí es donde nace todo. Si nosotros no tenemos una buena producción, poco es lo que vamos a poder hacer en posterior. ¿Y cómo voy a determinar yo que tengo una buena producción? No porque la fui a grabar al estudio musical al más caro de Chile, ni al más caro del mundo, ni tampoco porque me conseguí a la productora o al productor más importante de Latinoamérica, ni del mundo, ¿ya? Es una buena producción porque aquellas cosas que yo tenía planificada en mi preproducción están ocurriendo con normalidad y no estoy teniendo problemas para el momento de la ejecución, ¿ya? Eso es una buena producción. Más que eh, esto de la plata y todo, porque ahí empiezan a entrar otros conceptos. Por ahora tenemos que bajar y partir desde la base de que se realice aquello que pensábamos, ¿ya? Si te hicimos una bitácora, si hicimos una planificación bien simple, bueno, que se realice, vamos viendo. ¿Qué nos faltó incluir? ¿Qué nos faltó ver? Pero eso es porque ya está hecho, ¿ya? En la postproducción yo tengo este trabajo hecho. Si yo soy música, yo lo voy a pensar así. Paulina Lobos, que partió tocando a los 13 años guitarra, que le cortó la cuerda yo creo que unas 7 veces en un mes, porque no tenía idea ni cómo se afinaba. Pero que de a poco empecé a tocar más y más, desarrollé una técnica, ¿cierto? Me gustó el metal, me fui por allá, me di cuenta que había muchos solos, ya no me gustó tanto porque iba a tener que estudiar muchas horas, una pura frase, ya. Sin embargo, yo cuando
agarré esta guitarra y toqué una canción y compuse una canción y me acordé de su estructura, armé las partes, dije ya aquí y todo. Yo la grabé con el celular, fui grabando por partes. Y si yo veo una producción como eso, esta producción no está terminada. Solo la registré. Y ni siquiera la he perfeccionado como para decir esto está listo. Esta es la idea que yo pensé en la preproducción. No la idea ni siquiera pensando un punto que es el de la difusión, ¿cierto? Sino que pensando del hacer, de lo mismo, de cómo ver este producto concreto. Y sobre todo en un trabajo en home studio. Si yo solo lo grabo y no termino esta maqueta, no le doy todos los arreglos finales, no está terminada. Está solo grabada. Y hemos realizado solo hasta el punto 2, ¿ya? ¿Qué es lo que yo voy a ver en la postproducción? Voy a ver todos los detalles de mezcla, ¿ya? Voy a ver todos los detalles de ecualización, voy a ver todos los detalles que tenga que ver, por ejemplo, con el proceso de término, cuando tengo, por ejemplo, un producto, si es que este va a ser físico, si es que este va a ser digital, o sea, comienzo a tomar decisiones también sobre la difusión, si es que esto quiero que se difunda o no, y hacia dónde y de qué manera. ¿Qué importa mi trabajo? Porque el trabajo no va a estar terminado como un resultado hasta que yo tengo todos estos aspectos, hasta que yo lo escucho y tengo un CD en mis manos que yo digo, aquí está el trabajo, aún así el trabajo no está terminado. Porque si yo tengo claro en mi proyecto de preproducción de que esto yo lo quiero difundir porque quiero que se escuche por el mundo, cuando yo comience la red de difusión, cuando yo termine y tenga claro cuál es, si es que es físico o es digital, cuando yo tenga claro cuáles son, digamos, los procesos que voy a realizar con respecto a la mezcla, a la ecualización, a los efectos, automatizaciones. Cuando yo tenga aquí está, es que mi trabajo y mi producto está recién listo, ¿ya? Nosotros, ¿qué es lo que hemos visto? Comenzamos a ver, esto ya lo tenemos listo, ¿cierto? Aclaramos un montón de detalles, a lo mejor tiene que ver más con un proceso reflexivo, más que el llenar una tabla de tópicos con los cuales completar. Más adelante se van a llenar de un montón de tablas y referencias, ¿ya? Lo mismo con la producción. Ahora lo llevamos a cabo, tuvimos un montón de dudas, sobre todo con el uso de micrófonos y el uso del espacio, porque también nos tuvimos que adecuar a esto de la pandemia, pensando de que chuta, es que yo quería grabar el home studio y yo los entiendo, yo también tenía la misma eh, nervios y ansiedad que ustedes, ¿ya? Pero a la vez también nos hizo plantear nuevas técnicas, nuevos cuestionamientos, en donde después cuando llegamos a un contexto práctico van a ser mucho más fáciles de resolver, porque ya pensamos, ya reflexionamos. Aquí, insisto, el hacer, el instante, el momento, cómo aplicamos nuestra bitácora, si es que registramos la información. Y por último, en la postproducción, que es donde estamos ahora, ya vimos más o menos conceptos de mezcla y conceptos de ecualización y que tiene que ver más que nada con efectos, cuando hablamos de esto mismo, cuáles son los efectos que caracterizan, cuáles son las decisiones que se toman al momento de realizar una mezcla. Si es que yo la tomo desde una perspectiva técnica, lo tomo de una perspectiva del estilo o lo tomo desde lo que yo siento que es correcto, ¿cierto? Fueron poquitos los que se mantuvieron ahí duros hasta el final y está bien, porque es una información bien compleja, en donde se van tomando decisiones, qué volumen va primero, qué volumen va después, ¿ya? Pero que son fundamentales para poder retratar esta emoción con respecto a su trabajo. Pero insisto, hasta aquí no estaría terminada. Yo de hecho le estoy pidiendo un audio. Eso sería terminado porque, claro, estamos haciendo una maqueta. Yo le estoy pidiendo una maqueta con la idea, el concepto, la planificación y todo. Pero si nos vemos en el contexto actual, en donde apareció un virus, apareció una pandemia, que no se le olvide que aún no está cubierta, ¿cierto? No tenemos vacuna todavía, ya la vamos a tener, a lo mejor se van a crear anticuerpos, no sabemos. Pero mientras esto ocurra, tenemos que aprovechar desde el punto de vista de la producción cómo podemos aplicarnos más dentro de nuestra área, ¿ya? Y yo creo que uno de nuestros más grandes problemas con los que nos encontrábamos era que creábamos una canción, o también vamos a ponerle un concepto como composición, y antes de esta pandemia, antes de este COVID-19, ¿cierto? Que va a ser este código, que a lo mejor después lo vamos a encontrar hasta en los formatos y formularios, antes de esto uno terminaba la canción, ¿cierto? Y se la terminaba en su computador, ¿cierto? Finalmente este trabajo uno lo daba por listo, por terminado. A veces ni siquiera nos habíamos cuestionado el publicar canciones en internet, en el querer ser famoso, ¿cierto? Como que nos enorgullecía y nos gustaba que uno que otro tuviera este tipo de como manifestación artística.
nosotros estábamos tranquilos porque en realidad habían tocatas, había obras de teatro, había música callejera, íbamos a tocar a la playa con amigos, entonces había muchas perspectivas desde el punto de vista de cómo vivir o cómo relacionarse con la música. Ahora nos estamos viendo un poco forzados que con este tema del virus tuvimos que aprender a tener un nombre en internet, ¿cierto? Y más que aprender cómo tenemos que aprenderlo porque es una norma. En un momento todos quisimos subir videos tocando, porque no sabíamos cómo sustentar lo que estábamos haciendo en este medio, ¿cierto? Y no lo estoy dando como una teoría que esto es regla y esto se cumple así, son las reflexiones personales que he tenido, ¿cierto? Porque yo también, al igual que ustedes, comparto este mundo de la música, no solo desde el punto de vista del enseñar, ¿cierto? Todos queríamos subir archivos, todos queríamos compartir canciones, y lo primero con que nos topamos es que no comprendíamos nada o casi nada, porque no habíamos tenido ninguna necesidad tampoco sobre, por ejemplo, métodos de difusión, ¿cierto? Y cómo estos funcionan, así como tampoco no estábamos reglamentados bajo nada, nada, no nos importaba nada respecto a derechos de autor. O sea, uno que otro ahí preguntando sobre cómo esto funcionaba, ¿cierto? Llámese SSD, DIVAM, que ahora tiene otro nombre si no me equivoco, Creative Commons, entre otros, ¿ya? Con esto de este virus, con esto de este también pensando en el proceso de la postproducción, de cuando ya tenemos todo esto listo, eran cuestionamientos que a lo mejor antes los veíamos súper lejanos, porque decíamos, no, yo voy a terminar un disco, y cuando termine un disco lo voy a subir, y veíamos un disco también como un proceso súper externo, ¿cierto? Sin embargo, nos dimos cuenta que algunos, por ejemplo, tuvieron procesos explosivos de creatividad, en donde salió mucho material y grabaron y avanzaron y tuvieron, y se ven con que querían subir cosas a YouTube, cosas a Spotify, y ahora por primera vez en la vida nos importó qué pasaba con nuestras canciones. ¿Qué significaba que existiera la SSD? ¿Por qué tengo que tener un perfil artist en Spotify para subir mis canciones y subir mis archivos? ¿Ya? Antes de esto, antes de vernos subiendo un video en internet. ¿Y por qué nos importa? Porque estamos diciendo, en realidad nosotros queremos entrar a esta industria y comenzar a producir, porque a lo mejor esto no lo tenemos tan directamente claro, ¿ya? Quizás lo tenemos un poco más desde un punto de vista como innato, de que queremos movernos en este mundo, ¿cierto? Porque queremos vivir de una manera profesional de aquello que hacemos, de la pasión por la cual tenemos. Pero nos vimos en la obligación de aprender esto porque nos vimos subiendo videos a YouTube y YouTube te decía, no puedes subir el archivo y tenés tu cuenta bloqueada en 7 días. Ustedes, su cuenta de Instagram, tomaba coraje. Al fin, por primera vez, tocaba en vivo porque ya no le molestaba, ya no tenía este problema del público, del relacionarse con gente, de no saber qué hacer con sus nervios. A lo mejor ahora sí lo podía hacer, pero a través de un medio online. Y se metió, hasta agarró coraje y dijo, voy a cobrar un aporte voluntario a la cuenta RUT, ya que estamos todos también ayudando, estamos comenzando a comprenderse, aunque me lleguen 100 pesos no importa. Y usted ahí pone su aviso cuenta RUT y pone unas canciones de fondo. Y está transmitiendo, y en lo que se fue a hacer un tecito para volver y tocar y poner, cuando vuelve, su video dice su video ha sido desactivado y su cuenta ha sido bloqueada por copyright. Y uno se pregunta, pero, ¿qué es lo que he hecho? ¿Cierto? Tenemos que aprender de esto porque ahora, lamentablemente, este entorno nos está pillando, digamos, de lleno, ¿ya? Es algo que necesitamos aprender, necesitamos comenzar a hacerlo, ¿ya? No por un tema de que, oh, mira, yo tengo mis canciones registradas, no, sino que porque de a poco tenemos que lograr que esto, imagínense, antes, estoy hablando del año 90, a lo mejor algunos de ustedes ni siquiera habían nacido, yo recién había nacido en el 90. Los músicos que había en el sector de la música también era muy pequeño, pero no porque hubiera poca gente, había mucha gente que trabajaba en el arte y en la música, pero los centros de estudio de música, por ejemplo, eran pequeñísimos, ¿eran cuántos en Chile? Deben haber sido 2, 3, y conservatorio, a lo más una o dos escuelas abiertas. Hoy en día tenemos un crecimiento exponencial, entonces si todos vamos a comenzar a manejar el mismo lenguaje, creo que es importante que este lenguaje también sea representativo.
¿ya? Y nos comienza a ayudar. Si usted está estudiando licenciatura en música, que no sea para tener un cartón ahí pegado, ¿cierto? Sino que para ocupar esta herramienta que usted sabe utilizar en la producción musical. Es que, profe, es que la gente a la que yo produzco no cacha de música. No se preocupe, no pierda tiempo pensando que le va a tener que enseñar. Si es usted el que tiene que manejar las herramientas, para que ellos comiencen a entenderlo. Pero usted es el hombre de la herramienta, la mujer, la persona, ¿ya? Porque tampoco no tengo un enfoque de género todo esto. Es importante que comencemos ya poco a poco a dar los eslabones como correspondientes con respecto a este trabajo, ¿ya? Ya pensamos con respecto a nuestra producción cómo va a sonar, ¿cierto? Ya tenemos más o menos los efectos, ahora hay que poner en práctica, mover un par de perillas, mover hacia acá. Pero la canción cuando termina ahí, cuando está en nuestro computador. Ahora, por ejemplo, uno dice, nada, filo, si este es un trabajo para un ramo. Cuando yo empecé a buscar trabajo, me encontré con que no tenía dónde mostrar mi material. No me servía tener un YouTube con mis temas porque no le daba quizás la seriedad correspondiente. Y no me había pensado porque YouTube también es un sitio para video, no para audio. Yo puedo poner una foto y mi audio, pero no deja de ser un sitio para video. Si yo tenía todo en un SoundCloud, en SoundCloud igual no me estaban gustando, por ejemplo, los niveles de saturación que tenía, pero no importa, me mantenía las canciones y todo más o menos organizado, ¿cierto? Si estoy disponible en Spotify también. Y si tengo toda esta información, ¿cómo la reúno dentro de un sitio? Si yo, por ejemplo, además de mi trabajo artístico como artista, ¿cierto? O trabajadora del arte, eh, tengo otros trabajos en donde yo haya colaborado o haya trabajado de distinta manera. ¿Cómo los organizo si no es solamente un canal de YouTube? Porque un canal de YouTube tengo que yo subir los videos, ¿cierto? Si no solamente voy a hacer un link, voy a hacer como un archivo indexado, conecto, ¿cierto? No va a ser el sitio como tal. Pero cuando usted se tenga que presentar y tenga que presentar sus trabajos, ya que ves todo la SSD, derechos de autor y acá, ¿no cree que es mucho mejor tener en un sitio web todo ordenado? Y ahí es cuando aparecen estos trabajos y sirven de mucho. Y uno dice, ah, esta maqueta de segundo año que está acá con los datos, pum, me voy a hacer un SoundCloud y voy a subir todo ordenado. ¿Para qué? Porque cuando usted después empieza a hacer su trabajo, no necesariamente titulado, usted puede hacerlo desde ahora, ¿ya? Cuando comience a hacer su trabajo, porque uno siempre va a estar aprendiendo, por ejemplo, tener un sitio web, ¿ya? Aunque sea lo más simple. Paulina, no, yo tengo un Tumblr, aunque sea lo más simple. Pero aquí, ¿qué tengo información? Tengo la información de mi correo de contacto, qué es lo que hago, videoclips, ¿cierto? Postproducciones, discos, etcétera. Y esto me va a servir a mí también para tener de manera más organizada mi trabajo, y a ustedes también. SoundCloud Directo, donde están los trabajos universitarios de realización y producción musical de 2010 a 2015. Por eso es fundamental también tener estos archivos ordenados, organizados. Y con esto, solamente imagínense, yo estoy matando el tema de tener una difusión, de decir, ok, ¿qué final le doy a mis trabajos? Ahora, si yo deseo que estos trabajos tengan una red de difusión en donde yo digo, quiero que me escuchen por tal y tal y tal determinación, ok, voy a tener que abrir mi esfera, pero ¿a qué me voy a tener que llevar sí o sí? A los derechos de autor. Yo tengo los trabajos ahí, pero no son de mi autoría. Los que son de mi autoría sí, están registrados bajo los derechos que yo concebí que eran los más justos, pero tienen que tener súper en claro eso, una cosa lleva a la otra, sobre todo ahora con la figura y la importancia que tiene uno figurando en Internet, ¿ya? Eso es fundamental. Vamos entendiendo más o menos de qué se trata este punto final con respecto a la terminación de su tema. No he dejado nada en claro todavía sobre detalles, sino que más o menos hacia dónde apunta. Profe, Dígame. por ejemplo, usted tiene un Tumblr donde tiene todos sus trabajos y todo lo que ha hecho dentro de la producción. Eso tiene un nombre, ¿cierto? Es como Sí, podría decirse el currículum de uno. sí, es como un currículum, un portafolio, ¿cierto? En Sí, audiovisual se maneja mucho el portafolio, que es donde se tienen estos trabajos a los que se puede acceder, porque currículum es escrito, y de nuestros trabajos no son escritos. O sea, si es que trabajamos en la composición, partitura, ¿cierto? En lectoescritura, sí. Y ahí vamos a tener, pum, aquí están los archivos, mira el link. Pero además de este currículum, digamos, escrito, yo necesito algo en donde se pueda acceder a los trabajos. Muchas veces uno cuando lo buscan para producir o para cualquier cosa, oye, mándate un videito.
No, yo toco guitarra, soy intérprete hace 7 años. Oye, mándate un videito. No, es que no tengo, es que toco mi pieza, ¿no? Ah, ya, ok, vale. ¿Ya? Y no estoy diciendo que esto sea como el único método válido, porque piénselo, usted puede ser intérprete hace 7 años, ser completamente autodidacta y tener videos súper buenos de su información y va a tener el mismo éxito, porque va a depender de cómo lleva adelante el trabajo y la cadena de producción. Vamos entendiendo más o menos, ¿cierto? Aprovechando Sí, esta clase VIP, porque somos poquitos. Aprovechando que somos poquitos, nos vamos a ir a break. Son un cuarto para las 4. Volvemos a las 4:05, ¿ya? Para que aprovechemos ahí ya, perfecto. de ir a tomar un poquito de aire y vamos a ver un poquito en detalle a la vuelta sobre los diferentes tipos de registros que hay, SSD, Creative Commons y la DIVAM, y además vamos a ver los métodos de difusión, cómo ustedes pueden lograr que su música se difunda en Spotify, ¿ya? Acuérdense de poner Genial. su nombre y presente. Vamos a ver las diferencias bien globales, ¿ya? Bien globales, pero que de a poquito durante el segundo semestre las vamos a ir visitando y durante su carrera va a ir profundizando cada vez más, ¿ya? 4 o 5 nos vemos de vuelta. Nos vemos.